Buenas. Vamos a comenzar este mes de julio con muchas cosas que comentar y de hecho vamos a comenzar precisamente con un pequeño debate que tiene que ver con GTA y con el formato físico. Porque sí, se está liando la de Dios con un tema que creo que es bastante interesante de comentar y por supuesto seguir un poco esta serie de acontecimientos que hay en torno a lo que es sin lugar a dudas el videojuego más esperado del año y posiblemente de la generación. Y es que hay mucha gente que con esto se confunde. Yo GTA es un videojuego que espero con muchas ganas y sé que va a ser un videojuego estupendo. Otra cosa es las políticas que hay alrededor de este. Eso es ya lo que no me hace tanta gracia. Aunque con el tema del formato físico hay una cosa en la que no se está siendo justo y ahora vamos a comentarlo a continuación. No sin antes también repasar otros temas que vamos a tratar en el vídeo de hoy, como por ejemplo la confirmación de lo que ayer comentaba acerca del Game Pass y sobre esa supuesta congelación de productos o proyectos que había en marcha en cuanto a videojuegos de terceras compañías. Y bueno, más allá de eso, en adelante en este vídeo también comentaremos algo acerca de un nuevo videojuego de Nintendo bastante interesante que ayer se pudo ver. Y bueno, también aprovecho este pequeño espacio para comentaros que dentro de poco, si no incluso quizá hoy, podamos volver a los directos, ¿vale? Me faltaban unas cuantas cositas y bueno, ya me pondré a ello. Arrancamos ahora sí con GTA 6. Particularmente este videojuego ha dado para muchos debates. El primero y más importante ha sido el del precio del videojuego. Finalmente no ha sido tan alto como muchos cabíamos esperar, pero precisamente el problema viene derivado de esa edición tan cara que luego se sabe y se ve que tiene contenido prácticamente bloqueado del videojuego principal, para que en realidad si quieres el videojuego completo acabes pagando la edición completa y ya está, pero bueno, eso va en cada uno. La cuestión es que obviamente no ha sido el único debate, también se han comentado otras muchas cosas, pero por encima de todo está el formato físico. Y es que este videojuego en principio parecía que iba a tener un lanzamiento normal. Sin embargo, el lanzamiento pues no va a ser así. La edición en formato físico básicamente es una caja vacía con un código de descarga para tener el videojuego en formato digital, algo que desde luego ha cabreado a mucha gente. Sin embargo, luego se comentaba que sí que habría una edición física normal, para luego ser una noticia completamente desmentida. Yo en lo personal ya sabéis que pienso que en el medio y largo plazo esa edición física va a acabar existiendo, básicamente porque es una manera muy bonita de hacerte pagar dos veces por el mismo videojuego. No serían ni los primeros ni los últimos en hacerlo, pero lo que quiero tratar en el vídeo de hoy es sobre las tiendas. Muchas cadenas de tiendas, no todas ni la mayoría, han decidido boicotear este videojuego. No van a traer esa caja vacía con una edición digital interior porque consideran que no es justo para el mercado ni mucho menos para su propio negocio. Y esto ha dado para mucho debate. Quiero aclarar que esta edición física, entre comillas, se puede conseguir en los comercios mayoritarios, es decir, las principales cadenas de tiendas de los grandes países así lo van a hacer, no van a perder la ocasión. Aunque están habiendo muchos problemas e incluso un mogollón de devoluciones en algunas tiendas específicas. Pero bueno, primero vamos a ir al debate. Y en este vídeo en particular yo tengo que romper una lanza en favor de esas tiendas que han decidido no vender GTA 6 en formato físico. En ese falso formato físico donde se te incluye un papel dentro de la caja en lugar del videojuego físico, en un disco, en dos o en los que corresponda. Que por cierto, me hace mucha gracia esa comunidad de jugadores que defiende que GTA 6 no venga en físico por el hecho de que es que va a ocupar mucho espacio, por el hecho de que va a ocupar más de 100 gigas. Pues hombre, te presento el último gran videojuego de Rockstar, con dos maravillosos y estupendos discos donde te cabe el videojuego. ¿Sabéis que eso se puede hacer? Sí, se puede hacer perfectamente y así podría poner otros muchos ejemplos. Si no lo venden con discos físicos es básicamente porque no les da la gana, no porque el videojuego no quepa. Claro que hay maneras de hacer que el videojuego te venga en físico y si no, mirad la edición de Baldur's Gate 3. Pero volviendo al tema, ¿qué es lo que pasa con las tiendas? Porque he visto que a muchas de esas tiendas que han decidido publicar que no van a vender el videojuego, poco menos que se las ha atacado, incluyendo una tienda con la que yo simpatizo bastante en mi maravillosa ciudad de Málaga. Vale, pues sobre eso habría que pensar un poco cómo piensan esas tiendas. Obviamente muchos pueden entender que GTA 6, aunque venga con un código en caja, va a vender muchas copias en formato físico. Sí, pero ¿a qué precio? Es decir, muchas de esas tiendas seguramente ganen un dinero inmediato importante, bastante interesante, pero luego en el largo plazo ¿saben ustedes qué es lo que va a pasar?
Pues que posiblemente el comprador de videojuegos en formato físico empiece a cambiar de idea y piense que quizás es más chulo tener videojuegos en formato digital, con lo cual dejará de comprar en esas tiendas, con lo cual esas tiendas no tendrán demanda, con lo cual esas tiendas acabarán cerrando. ¿Y ahora qué? De hecho, tanto es así que creo que se está subestimando demasiado las ventas que puede tener este videojuego en formato físico, o al menos en esta zarrapastrosa edición que nos están a punto de lanzar. Y es que en países como Estados Unidos, por ejemplo, algunas cadenas de tiendas están viendo como reporte que no están teniendo apenas reservas. Es decir, que incluso las primeras reservas que les aparecieron las están cancelando. Y estamos hablando de cadenas de tiendas muy poderosas, que están viendo cómo los usuarios demuestran poco interés en este lanzamiento, que prácticamente todo el mundo se está yendo a la tienda digital de PlayStation y de Xbox. Y que fuera de ahí, pues básicamente están como pasando de esta edición. Y seguramente muchos de los que la tienen reservada es porque no han leído que tienen código en caja. Es decir, esta edición vender va a vender, pero desde luego muy por debajo de lo esperado, y por eso digo que creo que se les está subestimando demasiado. Pero luego entra aquí otro elemento que vamos a ver cómo lo digo sin ofender a básicamente nadie. Los clientes de las tiendas de videojuegos no son como la gente se piensa, al menos en su mayoría. Como aquí muchos me veis, entiendo que sois personajes que generalmente buscáis información del mundo de los videojuegos. Entiendo que si sois videntes de canales como este, sois habituales curiosos de saber qué es lo que se mueve en la industria, o al menos queréis conocer alguna clase de información de lo que está pasando. Eso no representa la mayor parte del público. La mayor parte del público es básicamente la gente que llega a la tienda de videojuegos que conoce, busca el producto, lo compra y se va a su casa a jugarlo. Y ya está, no busques más de ahí. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de clientes? Que de muchas cosas no se enteran, incluyendo de esto que estamos hablando aquí. Mucha gente de verdad se piensa que va a llegar el día de lanzamiento de GTA 6, va a comprar su edición física y luego se va a encontrar que cuando abra la caja no habrá disco. Se esperará esto y se encontrará esto. Claro. Alguno pensará que quizás es que es gente tonta. No, simple y llanamente son gente que está a otras cosas. Ya está, se compran un videojuego cada mucho tiempo y se acabó. Y GTA 6 de hecho es uno de esos pocos videojuegos que se compran cada mucho tiempo. Y la cuestión es que esa gente, aunque tú le pongas en la página web que es un código en caja, no se enteran, se pensarán que es otra cosa completamente diferente, con lo cual el día de salida llegarán a la tienda, recogerán su copia y cuando la abran se llevarán el susto, volverán a la tienda enfadados, harán una devolución y bueno, tendremos un lío bastante grande montado en esas tiendas. Por eso también hay ciertas tiendas que quieren no sacar este videojuego, no sacar GTA 6 como edición física, porque saben que va a reportar muchísimos problemas. Y a ver, yo dentro de todo eso, mira, no seré yo el que se pierda un videojuego porque no esté en formato físico, ¿vale? Eso yo lo tengo bastante claro, pero habrá mucha gente que no se compre GTA 6 porque no está en formato físico. Yo no estoy en esa tesitura. A mí el formato físico me gusta, tanto en los videojuegos como por supuesto y principalmente en el cine, pero yo no me cierro puertas. Si yo quiero jugar un videojuego lo voy a jugar, esté en físico, en digital, esté en la tienda que esté en la consola que esté. Yo por eso tengo una PlayStation, una Xbox y una Nintendo Switch. A mí no me da la gana de perderme nada ni de cerrarme puertas, pero yo entiendo que la mayor parte del público no es así. Y yo entiendo que hay gente que quiere defender esto hasta la muerte e incluso aunque le fastidie, prescindirá del videojuego que tenga que prescindir hasta que salga en formato físico. Y yo a esa gente, lo siento, no le voy a faltar el respeto. No pienso como ellos, pero están defendiendo una causa bastante noble, justa, y yo soy aquí el primero que dice que hay que luchar por un formato físico digno porque al fin y al cabo si no nos están quitando opciones, aunque yo sea mayormente comprador de digital. Eso es lo que tienes que tener presente. Aquí hay muchos conceptos que la gente está pasando por alto, y esta edición en formato físico de GTA en el medio largo plazo va a hacer mucho daño. Ahora pasamos a hablar de Xbox y particularmente sobre Game Pass, porque ayer también tratamos este tema en el canal y principalmente se debía a que muchos usuarios y seguidores vieron una noticia donde se hablaba de que Game Pass estaba cancelando o congelando gran parte o si no la mayoría de los contratos con terceros.
Y particularmente esta noticia la traté pues como básicamente lo que es. Ahora mismo Microsoft está afrontando una reestructuración y obviamente pues firmar acuerdos con terceros no creo que sea el mejor de los momentos, principalmente porque hasta que no ajustes cuentas no deberías de firmar nuevos contratos y a partir de ahí pues todo cambiará. La cuestión es que esta información ha sido corroborada. Efectivamente, muchos de los medios que difundieron con alarmismo esta información han tenido que matizar un poco todo lo que son sus fuentes porque prácticamente a todas les han comentado que no se trata de cancelaciones, sino que se trata de varios desarrolladores independientes, ni siquiera de todos, porque obviamente las negociaciones estaban en pausa y se habían puesto bastante nerviosos, pero básicamente todos coinciden en que se trata de eso, de que simplemente ahora mismo Microsoft, a la espera de cómo concluya todo lo que es el proceso de reestructuración, tiene los acuerdos en pausa, pero ya está, no significa el final de Game Pass. De hecho, medios como Windows Central han corroborado que los acuerdos de terceros se siguen firmando incluso a día de hoy, es decir, Game Pass sigue adelante firmando videojuegos de múltiples compañías. Lo que pasa que ahora pues están reorganizando básicamente todo y obviamente los contratos que firmen de aquí en adelante son cosas que van a tener que ajustar, pero básicamente porque Xbox lo está ajustando absolutamente todo y obviamente cada contrato nuevo que firmen se va a mirar con lupa, ya que están bajo una nueva dirección y en fin. Básicamente que todo lo que comenté en el vídeo ayer se ha corroborado apenas unas horas después de que yo lo subiera, con lo cual aquí habéis estado bien informados. Ejemplo de todo esto es lo que ha pasado con esta noticia que estáis viendo en pantalla. En las últimas horas, el estudio IO Interactive, básicamente los desarrolladores del 007 o de la saga Hitman, ha comunicado que su videojuego conocido en clave como Proyecto Fantasy está ahora mismo congelado porque han perdido a su principal inversor, a quienes se estaban poniendo la pasta para que este videojuego saliese adelante. Y bueno, se ha sabido que era Xbox. Es decir, Xbox ha comunicado, básicamente ha dejado caer que se estaban llevando la financiación que había en este título a otra cosa, que van a seguir invirtiendo en videojuegos pero que no en este proyecto. Esto era lo que previamente conocíamos como el proyecto Dragón, que lo comentamos aquí, no sé si por el año 2020 o 2021, ahora ya como unos 6 años aproximadamente, que era un videojuego con vista isométrica, de fantasía y bueno, un videojuego de corte RPG que podía sonar bastante interesante, ¿verdad? Bueno, sobre esto lo que quiero decir son dos cosas, que Xbox obviamente está optimizando a quién va a enviar esta clase de recursos con compañías terceras. Dicen que el videojuego de Kojima, por ejemplo, está en orden, que eso no sufre ninguna clase de problema, pero títulos como este han perdido su financiación. Ojo, eso sí, aclaro, este videojuego no ha sido cancelado. El estudio, de hecho, dice que se buscarán otro inversor y que van a seguir adelante con todo el entusiasmo que lo han hecho hasta la fecha, pero que de momento Xbox ya básicamente se quita de este camino, que no quieren saber absolutamente nada. Mirad, ayer muchos en las redes sociales los vi montando bastante drama con este asunto y yo en lo personal no puedo hacer lo mismo. Principalmente porque este videojuego es un título que comenté, como he dicho antes, hace 6 años. 5 o 6 años aproximadamente. Literal cuando mi canal estaba empezando a crecer y a explotar. Y yo la verdad que le tenía bastantes ganas y curiosidad. ¿Saben ustedes qué hemos visto durante esos 6 años de este videojuego? No hemos visto absolutamente nada. Y a mí me da la ligera sensación de que es uno de esos múltiples proyectos de terceras compañías que Xbox había financiado y que de repente se dieron cuenta de que no había proyecto, de que básicamente estaban mandando dinero a un estudio que no les presentaba ninguna clase de resultado. Y ojo, este estudio es bueno, para mí no es sospechoso de hacer cosas o de escurrir el bulto en plan mal. A lo que voy es que seguramente están con tantas otras cosas que a este proyecto le han dedicado el menor de los entusiasmos y Microsoft posiblemente ha dicho: me llevo el dinero a otra parte. Y ojo, yo no aquí me encuentro en situación de justificar a Microsoft por esta decisión ni por ninguna otra que tome durante los próximos días. Yo lo que vengo a decir es que básicamente no tengo, digamos, nada en el cuerpo que me haga echar de menos este título, porque es que literalmente ni lo he visto. Es que básicamente me han quitado todas las ganas de ver este videojuego porque parecía un videojuego, yo es que pensaba que ya estaba cancelado hace tiempo, así que bueno, esto es lo que hay al menos de momento por ahora. Volviendo al presente, vamos a hablar de Splatoon Riders, un título que Nintendo Switch va a lanzar durante este mes de julio y yo la verdad que le tengo muchísimas ganas y más sobre todo después de la presentación que hubo durante el día de ayer.
sobre la cual, por cierto, algunos medios de comunicación y creadores de contenido dieron sus impresiones, ya que parece que lo han estado jugando. Y bueno, pues nos han comentado sobre todo cosas bastante positivas acerca de un título que se sale un poco de la fórmula habitual de esta franquicia, por lo menos hasta la fecha. Nos comentan sobre todo que lo más destacado es el gameplay, que el videojuego es muy divertido, muy adictivo, que mezcla perfectamente lo que es la parte de acción y disparos, e incluso con plataformas y ciertas cosas que, digamos, no estaban tan habituales en otros videojuegos de esta misma saga. También, de hecho, comentan que el sistema de loot y demás le recuerda un montón a Destiny, que esas incursiones son también bastante entretenidas, la variedad de modos de juego parece bastante interesante, e incluso el modo cooperativo. Es decir, que los que buscan la experiencia típica de Splatoon aquí van a tener también un videojuego muy importante en ese sentido, aunque no está centrado esencialmente en ello. Este videojuego también lo puedes jugar por tu cuenta, pero bueno, también por cierto ha habido muy buena mención a lo que es el apartado del rendimiento, funciona perfectamente incluso a unos 60 frames bastante estables, lo cual desde luego para esta clase de videojuegos se agradece. Incluso comentan que es una muy buena puerta de entrada para algunos jugadores que no hayan jugado a entregas anteriores. Eso sí, comentan que, digamos, el aspecto gráfico visual o al menos el salto generacional prácticamente no se nota, más allá de ese rendimiento. También comentan que el argumento y eso pues básicamente es una excusa para ponerte a pegar tiritos sin más. Y hombre, pues quizás se podía esperar un poquito más para un videojuego que está centrado en algo bastante diferente al multijugador habitual. Pero bueno, si todo eso te da igual, os vais a encontrar con un videojuego que parece muy entretenido y altamente adictivo. Por cierto, tengo otra noticia para los usuarios de Nintendo Switch. El próximo 11 de agosto llegará la edición física para Oblivion. Particularmente este videojuego estaba anunciado que llegaría a Nintendo Switch 2 durante este año, pero no se sabía la fecha exacta. Pues es esa. Y además, más interesante aún, la edición física va a tener todo el videojuego completo en el cartucho. No habrá ninguna clase de descarga, ni siquiera para las expansiones. Básicamente todo el contenido está metido ahí. Y bueno, pues la verdad que es una auténtica victoria. Todo se ha dicho, porque ya no solamente por el tema del formato físico, que viendo el caso de GTA es lamentable, sino por el hecho de que la propia compañía Bethesda no ha sido muy amable con el formato físico en los últimos tiempos. Que se lo digan al último videojuego de la saga Doom, que básicamente es todo una descarga aunque tengas el disco, pero bueno, la verdad que se agradece. En la caja de comentarios podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.